Buen día, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera de Ingeniería Civil. El tema que vamos a exponer es Introducción al diseño flexión en vigas de hormigón armado. Los estudiantes que conforman este grupo son Ceballos Patín, María de los Ángeles, Joel Urido, Wendy Estefanía y Morales Encarnación, Nayeli Estefanía. La asignatura es Hormigón 1 y el docente que nos imparte la materia es el ingeniero Byron Baque Camposano. Introducción al diseño flexión en vigas de hormigón armado. Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar el diseño a flexión en vigas de hormigón armado siguiendo las normas NEC, de manera que se obtenga un diseño factible y eficiente. Como objetivos específicos tenemos interpretar las normas NEC y ACI 318 conociendo las especificaciones que se deben de tener dentro del diseño a flexión en vigas de hormigón armado. Explicar mediante un ejercicio de aplicación el diseño a flexión en vigas de hormigón armado para conocer la correcta resolución del mismo. Introducción. El hormigón armado es la mezcla de dos materiales como son el hormigón y el acero, conociendo que el primero es un material resistente a la compresión, el mismo que no soporta la tracción. Por otro lado, el acero es resistente tanto a la tracción como a la compresión, haciendo que así la combinación de ambos permite una resistencia tanto a la tracción y a la compresión. Los aspectos matemáticos del manejo de la curva esfuerzo-deformación del hormigón en la zona comprimida del hormigón sometido a flexión pueden ser complejos. El Dr. Whitney propuso la utilización de un bloque de compresión rectangular cuya área sea equivalente a la que queda abajo de la curva real y cuyo centro de gravedad coincide aproximadamente con el centro de gravedad de la curva real. Conceptos fundamentales. Viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas aplicadas en varios de sus puntos. En la mayoría de los casos, las cargas se aplican perpendicularmente al eje de la viga, produciendo solamente esfuerzos cortantes y momentos flectores. Flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto, en donde un extremo se comprime y el otro se tracciona. Es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Además, existe una zona donde la compresión y la tracción es nula y es llamada superficie neutra. Tracción. Se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Compresión. Es cuando las fuerzas tienden a aplastarlo o comprimir la viga. Estas las encontramos en las que son instaladas de manera vertical, ya que en ellas son las que reciben el peso y por ende sufren este tipo de esfuerzo. Tensión es la reacción que se produce en el interior de la pieza a ensayar, cuando sobre esta se aplica una carga. La tensión es siempre de la misma magnitud y de sentido contrario a la carga aplicada. ¿Qué provoca la flexión en las vigas? El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. Análisis y diseño de vigas sometidas a flexión. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos una viga simplemente apoyada como se encuentra en la siguiente figura y vamos a suponer que vamos a colocar una pequeña carga transversal sobre una viga de concreto con refuerzo de tensión y que esta carga se incrementa gradualmente en magnitud hasta que la viga falla. Cuando esto suceda, vamos a encontrar que la viga pasa por tres etapas distintas antes de que ocurra el colapso. En la primera etapa encontramos la etapa del concreto no agrietado. En la segunda, la etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado.
Y en la última etapa encontramos la etapa de resistencia última o fallo en la viga. Relación entre los esfuerzos y las deformaciones de la viga. Esta posición se la puede obtener a partir de un análisis de deformaciones unitarias de la viga, donde se asume que la sección transversal de la viga permanece recta y perpendicular al eje longitudinal de la viga en todo momento. Para este diagrama de compatibilidad de deformaciones, que en el concreto se deforma siempre hasta llegar a la rotura en una deformación unitaria igual a 0.003 adimensional. Se necesita conocer ciertos conceptos más antes de entrar al diseño propiamente dicho de una viga sometida a flexión, pues si bien ya conocemos las variables que involucran las fuerzas y las deformaciones por flexión en la viga, hay aún ciertas variables no definidas, como la altura C o la cantidad de acero a colocar. Esfuerzo en el hormigón. El diagrama de esfuerzo por parte de compresión de la viga va transformándose paulativamente de una recta a una curva en forma parabólica, producto de la transición de un estado elástico de esfuerzos a un estado plástico. Es factible el cálculo de esfuerzos de la sección transversal mediante este diagrama de esfuerzos parabólicos en su estado plástico. Los cálculos se complican para las secciones que no sean rectangulares en la zona de compresión del concreto. Los resultados obtenidos a partir de esta transformación son aceptables y bastante precisos para los cálculos convencionales de vigas de hormigón armado. Etapa del concreto no agrietado. Cuando la viga esté bajo de pequeñas cargas y cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura, la sección transversal total de la viga resiste la flexión con compresión en un lado y la tensión en el otro. Cuando la viga esté bajo de pequeñas cargas y cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura, la sección transversal de la viga va a resistir la flexión. A esta viga le vamos a sacar una sección transversal AA y esta viga va a resistir dicha flexión con compresión en la parte superior y por la parte inferior va a recibir la flexión con tensión. A continuación veremos un diagrama de deformaciones unitarias. En la parte superior tenemos la deformación unitaria del concreto bajo compresión y luego encontramos el eje neutro. También podemos encontrar la deformación unitaria del acero y más abajo la deformación unitaria del concreto en tensión. Como también podemos observar, encontramos el diagrama de esfuerzos. En la parte superior encontramos esfuerzos en compresión del concreto. En la segunda parte encontramos esfuerzos en tensión del acero y esfuerzos en tensión del concreto. Como segunda etapa tenemos etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. ¿Qué nos quiere decir esta etapa? Que cuando al incrementar la carga después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido, van a comenzar a presentarse grietas en la parte inferior de la viga, como podemos observar en la figura. También se le sacó una sección AA y en la que podemos encontrar el diagrama de deformaciones unitarias. En la parte superior obtendremos la deformación unitaria del concreto en compresión. Luego, en la parte inferior obtendremos la deformación unitaria del acero en tensión. Aquí ya no tendremos la deformación unitaria del concreto en tensión, ya que el concreto no pondrá resistencia a los esfuerzos en tensión. Como también podemos encontrar el diagrama de los esfuerzos. En la parte superior encontramos los esfuerzos de compresión del concreto. En la parte inferior encontramos el esfuerzo de tensión por parte del acero. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, empieza una nueva etapa, ya que el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión y el acero debe de resistirlos. Esta etapa va a continuar mientras que los esfuerzos de compresión
en las fibras superiores sean menores o aproximadamente de la mitad de la resistencia del concreto a la compresión, y mientras que el esfuerzo del acero sea menor que su límite elástico. Como por última etapa encontramos la etapa de resistencia última, o también conocido como etapa de fallo de la viga. ¿Qué nos quiere decir esta etapa? Que mientras más incrementemos la carga sobre la viga, de modo que los esfuerzos de compresión resulten ser mayores que la mitad de la resistencia del concreto a la compresión, las grietas de tensión se desplazarán más arriba, igual que lo hará el eje neutro, y los esfuerzos de compresión en el concreto dejarán de ser lineales. A esa parte también se le sacó una sección transversal AA en donde encontramos un diagrama de deformaciones. El diagrama de deformación, en la parte superior se encuentra la deformación unitaria del concreto en compresión. Luego, en la parte inferior encontramos la deformación unitaria del acero a la falla. Como también podemos observar el diagrama de los esfuerzos, en la parte superior encontramos que el esfuerzo del concreto en compresión del diagrama dejará de ser lineal a pasar a ser curvo, presentándose que el mayor esfuerzo justo un poco más abajo de la superficie hay más abajo en la aplicación de la carga de la viga. En la parte inferior, el esfuerzo de influencia del acero. Momentos últimos o nominales de flexión. Como nosotros determinamos el momento último nominal de flexión para una viga con secciones ya definidas y cantidad de acero ya definidos, para este análisis vamos a suponer que las varillas de refuerzo a tensión están trabajando a su punto de excedencia antes de que falle el concreto en el lado de comprensión de la viga. Para este análisis vamos a suponer que el diagrama de comprensión curvo se va a reemplazar por un rectangular, con un esfuerzo constante de 0,85 veces la resistencia del concreto a compresión. Además, se considera que el diagrama rectangular de altura tiene el mismo curvo de gravedad y magnitud del diagrama curvo. Y ahora procedemos a observar las fórmulas. Falla del hormigón. Cuando el hormigón falla producto de la comprensión de sus fibras, la falla suele ser explosiva y abrupta. Este tipo de falla repentina y abrupta categoriza al hormigón dentro de los materiales frágiles, con poca deformación antes de la falla. Lastimosamente, este tipo de fallas no son recomendables en ninguna estructura de hormigón armado. Falla del acero. La falla del acero, en contraste con lo que sucede con el hormigón, puede estirarse o elongarse mucho antes de la falla. Este tipo de falla, donde el material fluye antes de la falla, es ideal, puesto justo antes de la falla avisa al usuario que el elemento estructural está a punto de colapsar, a través de grandes deformaciones en la estructura, y esto da lugar a las personas de dentro de la estructura a evacuar. La flexión de una viga genera un efecto que en su situación más simple traicionará las fibras inferiores y comprimirá las fibras superiores. En general, la tracción es absorbida por el acero y la compresión será absorbida por el concreto. En esta situación de flexión, cualquiera de estos dos materiales puede fallar antes que el otro. Comportamiento de una viga según el refuerzo. Cuando una viga tiene muy poco refuerzo, la cantidad de hormigón que resiste la compresión es mucho más grande que la cantidad de acero que resiste la tracción. Por tanto, el acero fallará antes que el hormigón. Este tipo de falla es dúctil y favorable. Cuando una viga aumenta el refuerzo a partir de una situación anterior, este refuerzo irá resistiendo cada vez más, hasta que llegará un momento en el que el acero llegue a resistir lo mismo que el hormigón. En este momento, tanto hormigón como acero fallarán al mismo tiempo. Esta cantidad de acero es la que conocemos como cuantía balanceada, como la siguiente imagen que llama falla simultánea.
Si reforzamos la viga con más acero que en la última situación, la zona de tracción estará tan reforzada que será mucho más resistente que el hormigón. Por lo tanto, cuando se recargue la viga, el hormigón fallará antes que el acero. Como se mencionó antes, esta falla no es recomendable ya que es abrupta y da poco tiempo a la evacuación del inmueble o el ambiente en el caso de la falla de la viga. Normas ACI 318-99, ACI 318-14. Hubieron ciertas modificaciones en la norma respecto a cómo se calcula esta cuantía a lo largo de los años, mas estas modificaciones no cambian sustancialmente los resultados finales del cálculo. La norma ACI 318-99, la norma de 1999 o antes, calculaba la cuantía balanceada partiendo de la falla simultánea del acero y el hormigón, y luego castigando esta cuantía o cantidad de acero en un 75% respecto a la cuantía balanceada. Este reglamento complementa el Reglamento General de Construcción y tendrá prioridad en todos los asuntos relativos al diseño y a la construcción de concreto estructural, excepto en los casos en que este reglamento esté en contradicción con los requisitos del Reglamento General de Construcción legalmente adoptado. Como podemos observar, la fórmula de la cuantía balanceada de las normas ACI 318. Norma ACI 318-14. La norma a partir del año 2000 para adelante adoptó otra modalidad de cálculo de la cuantía máxima, saltando un paso y pasando por alto el cálculo de la cuantía balanceada para llegar directamente al cálculo de la cuantía máxima, haciendo fluir al acero por encima de una deformación unitaria de 0.005, como podemos observar en la fórmula. Cuantía máxima ACI 318-14 igual a gamma por beta 1 por resistencia sobre fuerza de tensión igual a deformación unitaria del hormigón en falla sobre deformación unitaria del hormigón en falla más 0.005 que viene a ser su deformación unitaria. Cuantía balanceada. La demostración no es complicada. Hacemos que el acero y el hormigón fallen llegando a su resistencia última. Por lo tanto, a su deformación de fluencia se le parte de la suposición de que el hormigón fluye o falla a una deformación unitaria promedio de 0.003. Adicionalmente, además sabemos que el acero fluye a una deformación de fuerza de tensión sobre ES. Podemos observar la imagen de nuestra derecha. Dibujamos un diagrama de compatibilidad de deformaciones de la viga. Para una situación de flexión se tienen las siguientes deformaciones. Como en la imagen mostramos una deformación unitaria de hormigón en falla en la parte de arriba, en la parte de abajo una deformación del acero en fluencia. Por una relación de triángulos, a partir de este último diagrama, podemos determinar la altura de este eje neutro C en la figura mostrada D. Es la altura efectiva de la viga, medida de la fibra más comprimida al eje de los aceros. Por la relación de triángulos tenemos el eje neutro C sobre la deformación unitaria del hormigón en falla igual a D, que es la altura efectiva de la viga, sobre la deformación unitaria del hormigón en falla más la deformación del acero en frecuencia. Y así se va lanzando la fórmula. A la vez de la viga se deforma, también resiste esfuerzos de compresión y de tracción. Si estamos suponiendo que ambos materiales trabajan hasta la falla, entonces ambos estarán esforzados a su máxima resistencia. En el caso del acero, el esfuerzo máximo es la fuerza de tensión, y para el hormigón es la resistencia. El esfuerzo de compresión
del concreto está factorizado por un factor gamma de 0.85 debido a la transformación de un diagrama parabólico de esfuerzos a otro rectangular. Luego se equilibran estas fuerzas en una suma de fuerzas horizontales igualadas a 0. Esfuerzo de compresión por gamma por resistencia por el área igual a gamma por resistencia por A por B, donde B viene a ser el ancho de la viga, A la altura del bloque de comprensión y AS sería área de acero o área de refuerzo, y con una constante de gamma de 0.85. La altura del bloque de comprensión se define como A por beta 1 por eje de C, donde beta 1 igual a 0.85 menos 0.008 paréntesis de resistencia menos 30 cierro paréntesis, pero 0.65 es menor que beta 1 menor a 0.85. Finalmente, reemplazando esta altura A por beta 1 por C y luego reemplazando C obtenida del diagrama de deformaciones y despejando el área de acero de nuestra ecuación, se tiene el acero correspondiente a la cuantía balanceada, así despejando área de acero o de refuerzo. Cuando este acero es el que produce la falla simultánea, lo llamamos área de acero balanceada, como podemos observar. Para poner este valor de sección de acero en términos porcentuales a la sección efectiva de hormigón, dividimos esta sección entre el área efectiva de la sección transversal del hormigón, usando así la altura D en vez de la altura H, obteniendo finalmente la fórmula que podemos observar. Cuantía máxima según la norma ACI 318-19. Esta norma permite el uso de refuerzo grado 100 para resistir momentos y fuerzas axiales que provienen de combinaciones de cargas gravitacionales y de viento. A partir de la norma ACI del año 2002 hasta el año 2019, la norma optó por cambiar la perspectiva de manejo del concepto, introduciendo un concepto de fallas controladas por tracción, cuando el acero fluye por encima de una deformación unitaria de 0.005 y fallas controladas por compresión cuando el acero trabaja a una deformación unitaria por debajo de fuerza de tensión sobre ES. Sin embargo, debes tener presente que para que el acero trabaje a fluencia, su deformación unitaria debe estar por encima del 0.005. De esta manera, la norma toma la fórmula de cuantía balanceada y en vez de castigarla al 75%, simplemente incrementa el valor de ES desde fuerza de tensión sobre ES a 0.05 para garantizar la fluencia del acero antes que el hormigón, llegando a la siguiente fórmula de ACI 318. Ejercicio de aplicación. Determinar la capacidad resistente última de la siguiente viga de sección transversal rectangular si el hormigón tiene una resistencia a la rotura de 210 kg sobre centímetro y el acero un esfuerzo de fluencia de 4.200 kg centímetro cuadrado. Como dato tenemos una altura de 40 centímetros, base de 25 centímetros, peralte de 35 centímetros y un recubrimiento más la distancia que hay hasta el eje de la varilla de 5 centímetros. Y a su vez 4 varillas phi de 14 milímetros. Como primer punto es dibujar el diagrama de deformaciones unitarias y el diagrama de esfuerzos y fuerzas que se espera que tenga la viga. El diagrama de deformaciones unitarias se caracteriza por tener un valor de 0,003 en la fibra extrema de compresión del hormigón, de acuerdo a los códigos. El esfuerzo uniforme equivalente de compresión en el hormigón es 0,85 F'(C). La sección de acero en la zona traccionada es igual a S, que es igual a la cantidad de varillas que se tiene por el área de la misma, en este caso varillas de 14 milímetros, tienen un área de 1,54 centímetros cuadrados. Teniendo así
un resultado de 6,16 centímetros cuadrados. Se puede suponer que el acero ha alcanzado el nivel de fluencia cuando la deformación unitaria del acero es mayor a la deformación unitaria de fluencia. La fuerza de atracción T tiene como fórmula que T es igual a la cantidad de acero necesaria a S por Fy, el límite de fluencia. Reemplazamos la fórmula y obtenemos un valor de 25.872 kilogramos. Por equilibrio de fuerzas horizontales, la resultante de la compresión del hormigón, Cc, es igual a la magnitud de la fuerza de atracción del acero, T. Por lo consiguiente, tenemos el mismo valor tanto para tracción como compresión. La fuerza de compresión también puede calcularse como el producto del esfuerzo uniforme, 0.85 F'C, por su base y por el área sobre la que se va a aplicar ese esfuerzo. Reemplazamos los datos de la fórmula de la ecuación ya prevista, despejamos el valor de A, teniendo así 5.80 centímetros. La relación entre A y C es A es igual a beta por C. Para despejar C se obtiene A sobre beta 1. Según las normas ACI, para los hormigones cuya resistencia característica es de 210 kilogramos centímetros cuadrados, el valor de beta va a ser 0,85. Reemplazamos y obtenemos un valor de C de 6.82 centímetros, para luego graficarlo detalladamente con los datos que ya se han obtenido. El momento flector nominal es igual a la magnitud de la resultante de compresión o tracción multiplicada por el brazo de la palanca, en este caso D menos A sobre 2. Reemplazamos los valores con los datos ya obtenidos, de tal manera que se obtenga un momento nominal de 830.491 kilogramos por centímetro. El momento flector resistente último se obtiene al multiplicar el momento nominal por el factor de reducción de capacidad. Reemplazamos los datos y obtenemos un momento último de 747.442 kilogramos por centímetro.